Sefer, de libros y autores. Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarat a León Cohen Mesonero. Hola, León. Hola. Que no dejas, León, de escribir y recordar. En este caso nos presentas Tributo a dos ciudades, Larache y Tánger. ¿Por qué este nuevo libro? Pues me parece que lo digo en la introducción, porque en todos los relatos que llevo escrito, que son más de 100 ya, sobre aquella época, pues aparece muchas veces Larache y Tánger, pero nunca ha aparecido ningún título de mis libros anteriores. Entonces yo creí que era conveniente hacer un librito que resumiera un poco, o que las dos ciudades fueran las protagonistas del libro más que los personajes. Uh-huh. Y esa es la razón fundamental. Aunque sigue siendo un libro de relatos, de personajes, de recuerdos, de gente que marcaron tu infancia y tu juventud. Bueno, pero menos que otros relatos. Uh-huh. Yo lo que he tratado he seleccionado algunos relatos que ya estaban publicados y he seleccionado aquellos donde menos aparecen los personajes. Y luego, en lo que se refiere a Tánger, he elegido 3 o 4 relatos que son inéditos, y son más bien que relatos, son cuentos, ¿no? Uh-huh. Y son digamos, mis 3 últimos cuentos. Tu última aportación a ese universo nostálgico que siempre nos lleva a recordar estas ciudades tan importantes para mucha gente, León. Estos relatos corren entre los que nacisteis o disfrutasteis de Tánger, de Larache, de Arcila, de esas ciudades tan importantes para mucha gente. Sí. No sé efectivamente. No sé qué te dice la gente que los ha leído. ¿Se unen a tus recuerdos? ¿Te aportan otros diferentes? ¿Cómo es la reacción de tus lectores? Bueno, yo sobre todo recibo los comentarios a través de un blog que tiene un amigo mío escritor que se llama Sergio Barte, que también es larachense, y ahí he publicado muchos relatos, incluso algunos inéditos, ¿no? Y bueno, ahí he recibido bastantes comentarios, hombre, generalmente favorables. Nadie me va a mandar comentarios desfavorables así en público, ¿no? Pero bien, ha ido todo bien. Parece que les llega, ¿no? Porque comparten recuerdos, es una memoria colectiva, y así es. Dices en este libro, en uno de tus cuentos, todo parecía primavera a esa edad. Sí. Cuando regresamos con el recuerdo a estas ciudades, ¿también sigue siendo primavera? Tengo mi duda, es una pregunta un poco difícil de contestar ahora mismo. Ya no es tanto primavera porque uno ya no tiene esa edad, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo cuando me refiero a estos relatos es que el escritor es una persona ya adulta, mayorcita, digamos, más bien mayorcita, sobre todo ahora, y habla sobre un adolescente, ¿no? Sobre recuerdos de un adolescente. Es decir, se produce esa dualidad adolescente-adulto. El adolescente vivió los momentos y el adulto los recuerda a su manera, claro. Uh-huh. Hay una parte también importante en esos relatos, sobre todo en los cuentos, que es donde hay mucha ficción, ¿no? Hago uso de la ficción para que me dijo un escritor que sobre todo los 3 últimos relatos, yo diría que alguno más, hacen parte del realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Porque los personajes están entre la ficción y la realidad en cada momento. No se distingue muy bien si es ficción o es realidad. Van saltando de un sitio a otro. Y bueno, pues sí, es un buen cumplido. Desde luego que sí. Vamos, no está hecho adrede, ¿eh? Uh-huh. No, el escritor escribe y luego pues sale lo que sale. De todo lo que ha salido,
¿con cuáles en qué cuento te encuentras más tú mismo? ¿Qué cuento es en el que te has desnudado más? Bueno, pues yo creo que hay dos, quizás. Uno es el recorrido sentimental por las calles de la memoria de Larache, que me parece un relato bastante, no es introspectivo, pero es un relato casi imaginado, ¿no? Y el otro sería la librería de Colón, la librería de Colón de Tánger, que es un cuento así, ese sí que tiene mucho realismo mágico, porque tiene incluso, tú lo has leído y tiene los encuentros con personas ya fallecidas y lo que ahí aparece, el escritor o el personaje que aparece en el relato, imagina las respuestas de esos escritores o personajes desaparecidos. O sea, de ahí viene lo del realismo mágico. Hablas de librerías, hablas de cafés, de edificios, de playas, de calles. ¿Cuáles quieres recordar ahora aquí en esta entrevista? Bueno, en calles la calle más paradigmática o la más importante de Tánger siempre fue el Boulevard Pasteur, ¿no? Yo del Boulevard Pasteur he hablado poco, pero en este caso hablo de una de las calles adyacentes, que es la calle Goya, que es la calle donde yo viví en Tánger, los 4 o 5 años que viví en Tánger. La calle Goya. ¿Y los cafés? También eran muy importantes para la vida. Los cafés, el Esquima y el Zagora, ¿no? Que eran los cafés que estaban en el centro del boulevard y donde solíamos ir la gente del liceo a tener charlas nocturnas y donde lo pasábamos muy bien, vamos. No consumíamos mucho porque no teníamos mucho dinero, éramos estudiantes, pero vamos, lo que sí discutimos era mucho de letra, de filosofía, de Camus, de Sartre, del Che cuando lo mataron, porque fue en aquella época cuando murió el Che en el 67. En fin, éramos unos revolucionarios de café. León, ¿cómo dejaste Tánger? Cuéntanos cómo abandonaste tu ciudad. ¿Por qué la abandoné? Sí, ¿y cómo? ¿O cuándo? Las dos cosas. Bueno, yo dejé Tánger en 1968 porque tenía que hacer el servicio militar ineludiblemente aquí en España. Entonces mi padre me dijo que me viniera para acá y me vine pocos meses antes de hacer el servicio militar. Hubo también ya contando algo más íntimo, hubo también una especie de miedo de mi padre, porque en el año 67 había sido la guerra de los 6 días, ¿no? Entonces creo que se asustó un poco y por eso creyó que a lo mejor las personas de origen judío pues podían tener algún problema y de alguna manera dice, bueno, vete aunque sea ahora y ya me vine para España. Y él se vino poco tiempo después. Y León, como siempre que hablamos de Tánger y de literatura, aparece la figura de Juanita Narboni. En este caso le diriges una carta. Sí. Es una carta homenaje a su autor y a todos los tangerinos. Háblanos de este relato. Sí. Bueno, esta es una carta... ¿Se oye bien? Sí. Esta es una carta que yo escribí en el año 2000 o 2002, no recuerdo muy bien. Y fue simplemente que, además, la escribí prácticamente sin escribirla. Es decir, la fui escribiendo antes de dormirme. Estaba en la cama ya y empecé a escribir y fui elaborándola. Y luego ya me puse a escribirla en el ordenador. O sea, fue, no sé, yo siempre digo que fue como si yo leí el libro de Ángel Vázquez en el año 81. O sea, que hacía mucho tiempo que yo no había vuelto a ese libro. Pero a lo mejor mirando mi biblioteca cogí el libro, leí algo y de ahí nació la carta de Juanita Narboni, que además, por lo que recuerdo en ese momento y además después de haberla releído y todo,
parece que mantengo incluso el mismo ritmo narrativo que Ángel Vázquez en esa carta. Es una cosa curiosa. Sabemos que has vuelto... Y curiosamente, sobre esa carta, a los pocos días, escribí una segunda parte que se llama, en uno de mis libros, se llama Carta a Juanita Narboni, segunda parte, que es donde aparece mi padre, Jacobi, se llama el relato, y empieza siguiendo algo de lo antes expuesto sobre Tánger, pero ya parece que mi padre se va adueñando del relato y ya Juanita Narboni desaparece. Y por eso no considero que sea realmente la segunda parte de la carta, porque es más bien un homenaje a mi padre pero nace de ahí, de esa carta nace la segunda parte. Es curioso. Y de esa carta me han pedido del Instituto Cervantes, me han pedido en 2 ocasiones, en años distintos, uno recientemente, el otro hace 6 o 7 años, 2 profesores del Instituto Cervantes de Rabat, pues me pidieron que les autorizara a publicar la carta e hicieron después ya leí yo en Cuadernos de Rabat, que se llama así en la revista, donde los profesores hacen un ejemplo de transversalidad cultural y citan el libro de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, y como ejemplo también ponen la carta a Juanita Narboni. Pues curiosa. Curioso y emocionante. Sí. Oye, además, León, yo la hubiera puesto como parte del mismo relato de los 3 últimos que he escrito, ¿no? La Librería de Colón, la calle Goya y el encuentro en Tánger entre Solven Susan y Juanita Narboni, y la carta a Juanita Narboni estaría en el origen de esos 3 relatos realmente, porque los personajes principales de esos 3 relatos son ellas 2 y Tánger. Y lo mismo que en la carta de Juanita Narboni, la protagonista sería Solven Susan, pero el protagonista principal era Tánger, porque todas las reflexiones son sobre Tánger, ¿no? Es curioso. Nos hablabas de tu padre, pero también tu abuela juega un papel importante en este libro, al menos en la contraportada, ¿no? Cuéntanos esta historia. Sí, en la contraportada, porque cuando yo le dije al editor que me mandara 2 contraportadas, me mandó la primera, la portada, y luego me mandó una contraportada, pero a mí esa contraportada, que estaba muy bien, pues me hizo buscar en internet fotos que él ofrecía, y curiosamente una de ellas era el balcón de mi abuela, ¿no? Lo que se ve en la contraportada es el balcón de mi abuela Luna. Entonces le dije, casi le obligué, ¿no?, a poner la contraportada, ese balcón, porque ese balcón tiene mucha importancia en mi infancia y en mi vida en Larache, ¿no? Por supuesto, te imaginamos en ese balcón de pequeño y de jovencito, y gracias a tu generosidad recordamos con estos cuentos cómo era tu vida y la de tantos otros en estas 2 ciudades tan importantes para los sefardíes, para los judíos del norte de Marruecos, Larache y Tánger. No sé si quieres añadir algo más, León, animar a nuestros oyentes a encontrarse con tus relatos en este nuevo libro. Bueno, pues yo el libro lo voy a presentar, me lo va a presentar una amiga escritora, pero yo estaré ahí en Algeciras en la Feria del Libro de Algeciras el día 25 de abril a las 7:30 de la tarde. Y luego lo voy a llevar también con la editorial a la Feria del Libro de Málaga el día 28, el sábado 28 de abril, sobre las 12:30 me parece, que estaré firmando ejemplares. Muy bien. Málaga, y era la única fecha que tenía. Muy bien. Disponible. Pues Algeciras y Málaga por el momento. Así que... Una cosa curiosa que quería decirte para terminar. Claro. Es tremendo, que es una reflexión que siempre he hecho, que yo en Marruecos, yo nací en Larache, viví en muchos sitios, en Rabat, en Tánger, y he escrito mucho sobre esas 2 ciudades que son las que más
más representativas de mi infancia y adolescencia. Pero es curioso que yo llevo en Algeciras 50 años y prácticamente no he escrito nada sobre Algeciras, no sé por qué. Pero me queda esa deuda con Algeciras, ¿no? Entonces, León, tendremos que entrevistarte próximamente para hablar de Algeciras también. Sí, porque creo que ya el círculo tangerino y marroquí ya lo he cerrado, ¿eh? Uh-huh. Porque ya sería volver otra vez sobre lo mismo. Hombre, siempre aparecería algo interesante, pero sería ya, yo creo que ya he saldado mi deuda con mi pasado. Ya, lo que pasa es que siempre volvemos a las ciudades que amamos y a la gente que nos encontrábamos allí, ¿no? Sí, siempre. Ahora estoy escribiendo precisamente un relato que se llama El balcón de Luna. Pero vamos a ver si lo escribo o no lo escribo. Bueno. He empezado. Pues... Pero vuelvo otra vez al balcón de Luna. No me extraña porque... El balcón de Luna es el balcón de mi memoria. Exacto. Pues seguro que lo acabas, León, y nos encantaría hablar del balcón de Luna dentro de muy poco. Muchas gracias por habernos atendido esta vez. Vale, muchas gracias a ti, Raquel.